Mi hijo me llamó de repente. «Mamá, ¿estás con mi esposa?» «Sí», respondí. «Ella fue a buscar unos cupones de descuento». Su voz temblaba. «Deja el carrito. Sal de ahí ahora mismo. Esa no es mi esposa». Tomé la mano de mi nieto y salimos apresurados. De pronto, una voz detrás de mí pronunció mi nombre. «Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Empujé el carrito entre los pasillos llenos de colores del supermercado. El sonido de las ruedas chocando contra el suelo se mezclaba con la música que salía de los altavoces del techo. Emilio, mi nieto de 5 años, iba sentado dentro del carrito, con las piernitas colgando y balanceándose, mientras sostenía con fuerza una caja de galletas de chocolate que yo había puesto a escondidas cuando Camila, mi nuera, no estaba mirando. Nos detuvimos frente al pasillo de los cereales. Emilio señaló una caja con un tigre brillante en la etiqueta y dijo con tono suplicante: «Abuela, compremos esta, el tigre es muy bonito». Sonreí y estiré la mano para tomarla, pero Camila se acercó con suavidad, la colocó de nuevo en el estante y escogió una caja de avena baja en azúcar. Con voz dulce pero firme dijo: «Esta es mejor para ti, Emilio. Si te la comes, te pondrás fuerte como un superhéroe. ¿Sabías?». Emilio frunció los labios. Sus mejillas redondas se inflaron, pero no discutió. Mientras pensaba, mi teléfono empezó a vibrar dentro del bolso. Sonó una melodía de bolero antigua, la canción favorita de mi difunto esposo, Héctor. Busqué el teléfono entre mis cosas, y sin querer, una sonrisa apareció en mis labios. En la pantalla se leía el nombre de mi hijo, Alejandro. «Hola, Alejandro, hijo mío», dije con voz suave, intentando que Emilio no escuchara y quisiera hablar con su papá. Del otro lado se oían risas y música alta. Parecía estar en algún evento. Ese era su trabajo, siempre ocupado con fiestas y conciertos. «Mami, ¿cómo estás? ¿Está Emilio contigo?», preguntó con voz apurada, tratando de hablar por encima del ruido. Miré a Camila. Ella estaba entre un grupo de clientes en el área de descuentos. «Bien, hijo», respondí alegre. «Estamos en el supermercado. Camila está buscando unos cupones». De pronto, su voz bajó de tono, casi un susurro. El ruido de fondo disminuyó. Tal vez había salido a un lugar más tranquilo. «Mamá, ¿estás segura de que estás con Camila?». Su pregunta fue como una pequeña puñalada, aguda pero todavía sin sentido claro. Me reí, pensando que era una de sus bromas. «¿Qué dices?». «Claro que sí, está justo ahí». Señalé hacia el final del pasillo, donde estaba el mostrador de los cupones, aunque sabía que él no podía verla. Entonces hubo un silencio largo. Solo escuchaba la respiración pesada de mi hijo, como si estuviera conteniendo algo. De pronto Alejandro gritó, su voz temblando de miedo: «Mamá, escúchame. No le digas nada. Deja el carrito. Toma a Emilio y sal de ahí ahora. Ahora mismo». Sentí el pecho apretarse, como si alguien me lo estrujara con fuerza. En mis 63 años de vida, nunca lo había oído hablar así, una mezcla de terror y furia. Mi mente se nubló, tratando de entender, pero su voz seguía resonando en mis oídos, apurada, insistente. Miré a Emilio. Me observaba con ojos confundidos, todavía aferrado a su caja de galletas. «Abuela, ¿por qué tiemblas?», preguntó con voz inocente, y mi corazón se encogió. Intenté calmarme, respiré hondo. Camila regresó. Sus ojos me miraban con una leve preocupación. «¿Pasa algo, mamá?», dijo con la misma dulzura de siempre, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Forcé una sonrisa, luchando por esconder el pánico que me invadía. Recordé que dejé mi cartera en el coche. «Tengo que ir por ella», respondí con la voz temblorosa, sin saber si la había convencido. Ella se acercó más, apoyando la mano en el carrito, con una mirada que parecía querer detenerme. «Entonces yo pago, mamá. Venga», entré otra vez. Su voz sonaba preocupada, pero no podía soportar la sensación de que esos ojos estaban fijos en mí, como si intentaran leer mis pensamientos. «No hace falta, salgo enseguida», respondí con firmeza, levantando a Emilio del carrito.
El niño se movía, sin querer soltar la caja de galletas, pero le tomé la mano con fuerza y lo jalé hacia la salida. Justo cuando pasé por el detector de seguridad, casi llegando a la puerta, una voz grave y familiar sonó detrás de mí. «Rosa». Mi corazón se detuvo. Una mano se posó en mi hombro, suave pero lo suficientemente firme como para hacerme saltar. Soy Rosa María Delgado, una mujer mexicana de 63 años que ha vivido días aparentemente tranquilos, pero que ahora se encuentra al borde de un abismo sin nombre. En este instante, mientras el miedo se aferra a mi mente, los recuerdos de los años pasados vuelven a mí, como una vieja película a cámara lenta. Crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde los caminos de tierra se cubrían de polvo cada vez que soplaba el viento. Mis padres eran campesinos y desde niña me acostumbré a levantarme al amanecer para ayudar en el campo. La vida era dura, pero el amor familiar siempre fue mi refugio más fuerte. Cuando conocí a Héctor, mi difunto esposo, tenía 19 años. Era un soldado alto, fuerte, con una sonrisa que hacía temblar mi corazón. Héctor no me prometió riquezas, pero sí un hogar, y cumplió su palabra. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con flores silvestres en mi cabello y el sonido de una guitarra llenando el atardecer. Alejandro nació 3 años después. Cuando vi por primera vez a mi pequeño, con su cabello rizado y sus ojos brillantes como estrellas, sentí que mi vida estaba completa. Pero esa felicidad no duró para siempre. Héctor murió cuando yo tenía poco más de 40 años. Un ataque al corazón lo arrancó de mi lado, dejando un vacío imposible de llenar. Aún recuerdo ese día, sentada junto a él en el hospital, su mano enfriándose lentamente entre las mías. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por perder al compañero de mi vida, sino por el miedo de criar sola a Alejandro. Puse todo mi amor y mi fuerza en mi hijo. Alejandro creció sin seguir los pasos de su padre. Eligió su propio camino. Se convirtió en ingeniero de sonido y coordinador de eventos, siempre ocupado con bodas lujosas o grandes conciertos. Me sentía orgullosa de él, aunque a veces deseaba que pasara más tiempo en casa, para no enfrentar tantas noches solitarias en aquella casa enorme. Pero entonces apareció Camila, como un rayo de sol. Hace 5 años, Alejandro me presentó a Camila Rojas. Era hermosa, con su largo cabello negro y una sonrisa dulce. «Mami, ella es Camila», dijo Alejandro, con los ojos llenos de felicidad. Aún recuerdo el calor de su mano al estrecharla por primera vez, una mano suave pero firme, como si pudiera sostener el mundo entero. Camila era ama de casa a tiempo completo. Cuidaba el hogar con una dedicación impecable. Cocinaba los platillos tradicionales mexicanos que tanto me gustan, como mole poblano o tamales, y siempre encontraba tiempo para jugar con Emilio cuando Alejandro estaba afuera. Para mí, Camila no era solo mi nuera, era la hija que nunca tuve. Luego nació Emilio, un pequeño ángel con el cabello rizado, igual que Alejandro cuando era niño. El niño era la luz de esta casa, especialmente durante los días en que Alejandro viajaba por trabajo durante semanas o incluso meses. En esos momentos solo quedábamos 3, Camila, Emilio y yo. Cocinábamos juntos, veíamos las películas animadas que Emilio adoraba o íbamos al supermercado como hoy. Pensé que mi vida, aunque sin Héctor, había encontrado nuevamente la paz. Creí que esta familia era el lugar donde podía dejar mi corazón en calma. Pero la llamada de Alejandro lo derrumbó todo. Su voz desesperada seguía resonando en mi cabeza, como una alarma que no dejaba de sonar. Solté un pequeño grito y me giré, apretando con fuerza la mano de Emilio al sentir que alguien me tocaba el hombro. Frente a mí estaba Teresa, mi amiga de muchos años, con una canasta llena de verduras. Sus ojos me miraban con preocupación. «Dios mío, me asustaste», dije jadeando con la mano en el pecho, intentando calmar el corazón desbocado. Teresa frunció el ceño con una mirada inquisitiva. «¿Qué te pasa, Rosa? Estás pálida, como si hubieras visto un fantasma. ¿Y tu nuera? ¿No venían siempre juntas al supermercado?» No pude responder de inmediato.
Solo negué con la cabeza y tomé del brazo a Teresa y a Emilio, apurando el paso fuera del supermercado. Caminamos directo a una pequeña cafetería frente al estacionamiento. Pedí para Emilio un vaso de leche con chocolate y lo observé chupar la pajilla con total despreocupación, lo que solo hizo que mi corazón se sintiera aún más agitado. Me senté, con las manos temblorosas, y miré a Teresa. «Algo no está bien, Teresa», murmuré con la voz quebrada. «No sé qué está pasando, pero tengo que averiguarlo. Necesito saber la verdad». «Está bien, Rosa», dijo ella, con tono grave pero sereno. «Cuéntame». Tomé aire profundamente, sintiendo cómo el ambiente del lugar pesaba sobre mi pecho. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Los dedos se me resbalaban en la pantalla varias veces antes de lograr devolverle la llamada a Alejandro. Teresa notó mi angustia. Puso su mano sobre la mía y la apretó suavemente, como diciéndome que estaba ahí conmigo. Ese gesto, aunque pequeño, bastó para que dejara de sentirme sola. Alejandro contestó al instante. El ruido fuerte de la llamada anterior había desaparecido. Ahora solo se oía el murmullo de las olas, como si estuviera de pie sobre la cubierta de un barco. «Mami, ¿tú y Emilio están a salvo?» Su voz sonaba ronca, llena de ansiedad, como si una sola respuesta equivocada pudiera romperlo por completo. Miré a Emilio, que acababa de derramar un poco de leche sobre la mesa, y esbocé una sonrisa forzada para ocultar el miedo que me devoraba por dentro. «Estamos bien, hijo», respondí, intentando mantener la calma. «Estoy con tu tía Teresa. Ahora dime, ¿qué demonios está pasando?» Respiró hondo, como juntando el valor para hablar. «Estoy en Puerto Vallarta», empezó con tono apresurado. «Mi empresa consiguió un contrato para encargarse del sonido en una fiesta de una marca de licores importante, en un yate». Escuchaba con el corazón latiendo a mil, como si cada palabra de Alejandro fuera un martillazo contra el muro de confianza que había construido todos estos años. Él continuó. «Esta tarde, mientras revisaba los altavoces en la parte superior del barco, vi a una pareja en la proa. El hombre abrazaba a la mujer por detrás. Se veían, muy cariñosos, mamá». Contuve la respiración, sintiendo como si la sangre en mi cuerpo se estuviera congelando poco a poco. «Al principio no me di cuenta», continuó Alejandro, con la voz temblorosa. «Pensé que era una pareja cualquiera, pero entonces la mujer se dio la vuelta y vi que era Camila. Creí que estaba viendo mal, que solo era alguien parecida, porque mamá, tú me habías mandado un mensaje diciendo que estabas en el supermercado con ella». Emilio derramó un poco más de leche, formando un pequeño charco sobre la mesa. Teresa, en silencio, tomó una servilleta y lo limpió, sin apartar los ojos de mí, como si quisiera asegurarse de que no me derrumbaría. Le hice un gesto con la cabeza, indicándole que estaba bien, aunque por dentro sentía una tormenta desatada. Alejandro siguió hablando, su voz quebrándose con la emoción. Pensé en irme, mamá. No quería creer lo que veía, pero entonces sopló una ráfaga de viento. Su chal salió volando, y ella tropezó, dejando caer su bolso al suelo. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese instante. Por reflejo me agaché a recogerlo. Cuando lo tuve en mis manos, ¿sabes qué, mamá? Lo reconocí enseguida. Era el bolso de cuero verde esmeralda que le regalé el año pasado por nuestro aniversario. Le mandé grabar su nombre por dentro. ¿Te acuerdas? Lo recordaba. Recordaba claramente el día en que Alejandro trajo ese bolso a casa, los ojos brillándole de felicidad mientras contaba que Camila lo había amado tanto que lo abrazó allí mismo, en la tienda. Sentí un nudo en el pecho, como si alguien me lo apretara con fuerza. «¿Y luego qué pasó, hijo?», pregunté con voz temblorosa. Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar cuando el hombre habló, dijo Alejandro, con la voz cada vez más rota. Y entonces la llamó por su nombre. «Ten cuidado, mi amor, Camila». «Mamá», lo escuché clarito. Sentí la garganta seca, incapaz de pronunciar palabra. Alejandro continuó. «Y no fue todo, mamá. Cuando le devolví el bolso, una pequeña bolsita de terciopelo cayó al suelo. Su anillo de bodas rodó hasta mis pies. Contuve la respiración, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos.
Me agaché para recogerlo. Susurró Alejandro. A la luz del sol, vi claramente la inscripción por dentro. Alejandro y Camila. Mamá, era ella. No podía estar equivocado. Ella estaba allí, en ese yate, con otro hombre. La sangre se me heló. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara, arrastrándome a un abismo sin fondo. Camila, la mujer a la que consideraba una hija, en quien confié para cuidar de esta familia, estaba en Puerto Vallarta, en brazos de otro hombre. Entonces, ¿quién era la mujer que estaba en el supermercado conmigo y con Emilio? Esa pregunta fue como una hoja afilada cortándome el corazón. Quise gritar, correr a casa y enfrentarla, pero sabía que debía mantener la calma, por Emilio, por Alejandro. ¿Hiciste algo, hijo?, pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. Alejandro suspiró, con un tono lleno de impotencia. Solo me aparté en silencio, mamá. No sabía qué hacer. Solo pensaba en ti y en Emilio. Tenía miedo de que esa mujer, o quien quiera que esté contigo, pudiera hacerte daño. Sus palabras fueron como otra puñalada, haciéndome comprender que mi familia no solo enfrentaba una traición, sino también un peligro que aún no alcanzaba a comprender. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Escúchame bien, Alejandro, dije despacio, pero con determinación. No hagas nada, no dejes que te vean. Termina tu trabajo como siempre. Deja que mamá se encargue de lo que pasa en casa. Te lo prometo. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. Luego, Alejandro murmuró: Sí, mamá. La llamada terminó, y el sonido seco del teléfono al caer sobre la mesa marcó el punto final de la paz que alguna vez creí eterna. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, cada golpe recordándome que no podía dejar que el miedo me dominara. Miré a Teresa, buscando en sus ojos un poco de consuelo en medio de la tormenta que me envolvía. Ella solo asintió en silencio, como si pudiera leer cada miedo dentro de mí sin que yo dijera una palabra. No alcancé a hablar, ni a contarle a Teresa sobre el pánico que me ahogaba, cuando el teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Me sobresalté y casi derramé la taza de té de jengibre frente a mí. La pantalla se iluminó y el nombre de Camila apareció claramente, como una advertencia. Dios mío, es ella, susurré con la voz quebrada, las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Qué hago, Teresa? La miré, sintiéndome como una niña perdida, sin saber hacia dónde ir. Teresa, rápida, levantó la mano pidiéndome calma. Contesta, Rosa, dijo con voz baja pero firme. Pon el altavoz, actúa con normalidad. Yo escucharé también. Su mirada era fría y decidida, como la de una comandante antes de entrar en batalla. Inhalé profundo, intentando tranquilizarme, pero mis dedos temblaban al presionar el botón de llamada. Activé el altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa, entre Teresa y yo. La voz de Camila sonó clara, cargada de preocupación, aunque no sabía si era genuina o fingida. ¿Dónde está mamá?, dijo. La busqué por todo el supermercado y no la encontré. Volví al pasillo de los cereales y el carrito todavía está ahí. Su voz sonaba sincera, pero después de la llamada de Alejandro, ya no creía en nada. Sentí la boca seca, como si las palabras se hubieran quedado atascadas en mi garganta. Miré a Teresa, rogando que me ayudara a salir de esa trampa. Ella me hizo una seña y con los labios murmuró: Inventa algo. Tragué saliva, intentando ajustar mi voz, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a delatarme. Ah, Camila, perdón, dije temblando, tratando de sonar natural. Llevé a Emilio al baño, y al salir me equivoqué de puerta. Me perdí y terminé detrás del almacén. Ahora le estoy preguntando al guardia cómo salir al estacionamiento. Me mordí el labio, esperando su reacción. ¿Notaría algo raro en mi voz? ¿Sospecharía? Pero su tono sonó más tranquilo. Dios, me dio un susto horrible. Entonces la espero en el estacionamiento, ¿sí? ¿En qué columna está para ir a buscarla? Esa pregunta era una trampa, y sentí un sudor frío correr por mi espalda. Volví a mirar a Teresa. Sus ojos se dirigieron rápido hacia la ventana del café, observando el estacionamiento. Levantó 4 dedos, con una leve sonrisa, como diciendo:
Haz lo que te digo. Estoy en la columna D4, hija, respondí, tratando de mantener la voz firme. Justo al lado de una camioneta verde. No sabía si realmente había una camioneta así allá afuera, pero lo único que podía hacer era seguir las instrucciones de Teresa. Sí, voy para allá, dijo ella, con la voz ya mucho más tranquila, y colgó. El breve tono de desconexión sonó y el silencio cubrió nuestra mesa. Exhalé lentamente, dándome cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi cabeza daba vueltas, como si acabara de salir de una situación peligrosa que aún no comprendía del todo. Teresa se inclinó hacia adelante, su voz grave y firme, sin el toque de humor habitual. «Rosa, escúchame bien», dijo, con la mirada fija en mí. «Desde este momento, usted ya no es una madre que se perdió en el supermercado. Usted es una actriz. Si quiere saber quién es la mujer que está en su casa y por qué su nuera está en Puerto Vallarta, tendrá que actuar mejor que una profesional». Sus palabras fueron como un golpe, despertándome de golpe. La miré a los ojos y vi en ellos seriedad y determinación, y asentí, aunque por dentro me sentía hecha un nudo. Sabía que Teresa tenía razón. Este juego, o más bien, esta pesadilla, apenas comenzaba. Tomé a Emilio de la mano y salimos del café. Sus pequeños pies saltaban al caminar, pero mi mano temblaba, como si sostuviera un secreto demasiado pesado. Teresa caminaba a mi lado, dándome palmaditas en la espalda, con su voz baja pero firme. «Recuerde, Rosa, usted es una actriz. Respire profundo». Sus palabras eran un recordatorio de que no podía dejar que el pánico que me consumía por dentro se notara. Asentí, inhalé con fuerza, tratando de dejar que el aire fresco calmara el fuego de ansiedad en mi pecho. Nos dirigimos hacia la columna D4 del estacionamiento. Desde lejos, ya podía ver la silueta de Camila caminando de un lado a otro, con el teléfono en la mano y la mirada nerviosa, como si realmente estuviera buscándonos. Parecía preocupada de verdad, pero ya no estaba segura de si era auténtico o parte de la actuación que estaba montando. Al vernos, corrió hacia nosotros. Su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. «¡Mamá! ¡Emilio! ¿Están bien?», exclamó con emoción. Se agachó y abrazó a Emilio, acariciando su cabello rizado. «Me asustaron mucho», dijo con una dulzura que parecía sincera, como si realmente fuera Camila, la nuera que yo tanto había querido. Fingí una sonrisa cansada, mientras dentro de mí una tormenta rugía. «Ay, lo siento, hija», dije con voz pausada, como si contara algo sin importancia. «El supermercado está tan grande ahora». Me confundí y me perdí. Por suerte un guardia amable me ayudó. La observé atentamente, buscando alguna grieta en su mirada o sus gestos, pero ella solo asintió, con una expresión llena de preocupación genuina. «No pasa nada, mamá, mientras estén bien. Vámonos a casa, seguro está cansada». Tomó mi brazo, un gesto familiar que la verdadera Camila solía hacer cuando salíamos juntas. Pero al sentir su mano sobre mi piel, un escalofrío helado recorrió mi espalda. Ese toque, aunque idéntico, tenía algo diferente, algo que me erizó la piel. Traté de mantener la calma, de no dejar que mi rostro delatara el caos que me sacudía por dentro. Esa mujer no era Camila. Entonces, ¿quién era? De camino al auto, fingí decir: «Gracias, hija, por preocuparte por mí». Aproveché ese momento para tomar su mano y girarla suavemente, como un gesto inconsciente. Recordaba bien la pequeña cicatriz en forma de luna creciente en el dorso de la mano de Camila, una marca que se hizo cuando se quemó con aceite poco después de casarse con mi hijo. Yo estuve con ella ese día, le curé la herida y la consolé. Pero la mano frente a mí ahora estaba lisa, sin rastro alguno. El corazón me dio un vuelco, pero rápidamente recuperé la calma y pregunté, como por casualidad: «¿Y la cicatriz? Sanó rápido, ¿no?». Ella se sobresaltó un poco, retiró la mano de inmediato, como si la hubieran sorprendido. Pero un segundo después, soltó una risa forzada, una sonrisa tensa que no lograba ocultar su incomodidad. «Ah,
Eso, dijo, con la voz un poco más alta de lo normal. Estoy probando una crema nueva para cubrir imperfecciones. ¿Ve, mamá? Funciona de maravilla. Incluso pensaba comprarle una para cubrir esas manchitas. Señaló mi mano, tratando de desviar la conversación, pero sus ojos evitaron los míos. ¿Ah, sí? Qué bien, respondí, fingiendo creerle por completo, aunque dentro de mí una pieza acababa de encajar en su lugar. La cicatriz no existía. Esa mujer no era Camila. Miré por la ventana del auto, intentando ocultar la furia y el miedo que me subían por el pecho. En el asiento trasero, Emilio cantaba alegremente canciones infantiles que ella había puesto, su voz pura e inocente, sin sospechar nada. Pero yo no podía ser tan ingenua. El reflejo de nosotras dos, sentadas una al lado de la otra en el cristal del auto, era un recordatorio de que vivía dentro de una farsa peligrosa. Al llegar a casa, traté de mantener todo igual que siempre. Jugué con Emilio, le leí un cuento antes de dormir, pero mi mente estaba lejos, girando alrededor de preguntas sin respuesta. Esa noche, cuando Emilio ya dormía profundamente, le envié un mensaje a Teresa, contándole en detalle sobre la cicatriz. No hay cicatriz, Teresa, escribí, con los dedos temblando sobre la pantalla. Esa mujer no es Camila. Minutos después, Teresa respondió, breve pero contundente. Un punto. Sigue observando. A la mañana siguiente, Camila apareció en la cocina, radiante como siempre. Llevaba un vestido floreado sencillo, el cabello recogido en una coleta alta, y me habló con su tono alegre de costumbre. Mamá, hoy voy a llevar a Emilio a casa de un compañero para hacer una tarea en grupo. Solo tardaré un par de horas, asentí, sonriendo con la mayor naturalidad posible. Está bien, hija. Ve tranquila, yo me quedo en casa. Pero cuando se dio la vuelta, sentí que una oportunidad acababa de abrirse. Era el momento de actuar. Apenas el auto desapareció tras la reja, subí corriendo a la habitación de Alejandro y Camila. Todo estaba en orden. El mismo aroma suave del perfume de Camila, o más bien de la impostora, aún flotaba en el aire. Comencé a buscar, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Revisé el armario, miré debajo de la cama, pero no encontré nada fuera de lugar. Finalmente, abrí el último cajón del ropero de Camila, donde solía guardar cosas que casi no usaba. Mis dedos rozaron unas bufandas de lana viejas y luego tocaron algo duro, una caja de zapatos. Abrí la caja conteniendo la respiración. Dentro no había zapatos. Había una libreta pequeña, un par de boletos para una fiesta en un yate en Puerto Vallarta, coincidiendo con lo que Alejandro había dicho sobre el lugar donde estaba la verdadera Camila. Seguí revisando, el corazón latiendo con fuerza al encontrar un recibo de hotel cerca del puerto, a nombre de un hombre desconocido, Esteban Vega. Y finalmente, dentro de la libreta, encontré un sobre grueso. Lo abrí, y de él cayeron varios billetes de alta denominación, junto con un nombre cuidadosamente escrito en el frente. Alma Morales. Me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo como si el mundo entero se derrumbara. Alma Morales. Ese nombre fue como una puñalada, confirmando que la mujer en mi casa no era Camila. Pero ¿quién era ella? ¿Y por qué estaba aquí, viviendo con mi familia, fingiendo ser otra persona? Saqué el teléfono y tomé fotos de cada detalle. La portada del cuaderno, los boletos, el recibo y el sobre con dinero. Le envié todo a Teresa, junto con un solo mensaje. Esto es lo que encontré. Unos minutos después, Teresa respondió. Muy bien, Rosa. Déjame investigar estos dos nombres. Y tú, sigue actuando como si no supieras nada. Bajo ninguna circunstancia hagas nada imprudente. A la mañana siguiente, estaba en el jardín regando las plantas cuando el teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Me limpié las manos, saqué el teléfono y mi corazón dio un vuelco al ver el mensaje de Alejandro. Había enviado una foto, un poco borrosa porque fue tomada desde lejos, pero lo suficientemente clara para que la reconociera enseguida. Camila, la verdadera, con el vestido largo azul que le regalé por su cumpleaños el año pasado, apoyaba la cabeza en el hombro de un hombre mayor. Él tenía el cabello entrecano, vestía un traje oscuro y elegante, y tenía la apariencia de alguien con poder y dinero.
Estaban de pie en la cubierta de un barco, con el atardecer rojo detrás de ellos resaltando la sonrisa feliz de Camila. Junto a la foto, el mensaje de Alejandro decía: «Siguen aquí, mamá. No se separaron ni un segundo en toda la noche. ¿Qué hago?». Me quedé allí, apretando el teléfono con fuerza, sintiendo como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. La imagen de Camila en los brazos de ese hombre fue otra puñalada, no solo por la traición hacia Alejandro, sino por la mentira hacia toda esta familia, hacia mí, hacia Emilio. Respiré hondo, tratando de contener la rabia que me hervía por dentro, pero mis dedos temblaban mientras escribía. «No hagas nada, hijo. Creo que ya empiezo a entenderlo todo. Confía en mí». Envié el mensaje, aunque en el fondo no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La verdad comenzaba a salir a la luz, y dolía más de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras Emilio dormía la siesta, yo limpiaba la mesa cuando Camila bajó las escaleras. Llevaba puesta una ropa sencilla, una camiseta blanca y unos jeans. Sonrió con esa expresión tan familiar, pero ahora esa sonrisa me resultaba extraña. «Mamá, voy a salir a comprar unas cosas personales. Vuelvo rápido», dijo con su tono suave de siempre. Asentí, tratando de mantener la calma en mi rostro. «Está bien, ten cuidado», respondí, pero en mi mente un plan ya empezaba a tomar forma. En cuanto escuché el ruido del coche alejándose, llamé a un taxi. Ya estaba preparada. Sabía que las oportunidades para descubrir la verdad no se presentan dos veces. Cuando el taxi llegó, subí con el corazón latiendo con fuerza. «Por favor, siga al sedán blanco que va adelante», le dije al conductor, dándole un billete más grande de lo necesario. «Pero mantenga distancia, que no nos vea». El conductor asintió sin decir nada, y yo me quedé en el asiento trasero, con la vista fija en el auto de Camila. El coche no se dirigió al centro comercial ni a ningún supermercado como había imaginado. Tomó calles pequeñas hasta llegar a un barrio en las afueras que nunca había visitado. Empezaron a aparecer edificios viejos, con paredes descascaradas y cuerdas de ropa colgando entre los balcones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ese no era un lugar al que Camila, mi nuera, iría jamás. Detuvo el auto frente a una pensión antigua al final de un callejón y entró sin dudar. Le pedí al taxista que se detuviera en una esquina escondida. Esperé unos 15 minutos, luego bajé, le pagué y empecé a caminar hacia el callejón. El callejón era oscuro y el olor a humedad salía de las paredes viejas. Vi a unas señoras mayores sentadas en un banco de piedra, charlando animadamente. Respiré hondo y forcé mi sonrisa más amable, aunque el corazón me latía con fuerza. Saqué el teléfono y abrí la foto familiar del cumpleaños de Emilio. En la imagen, la verdadera Camila estaba al lado de Alejandro, con una sonrisa radiante como el sol. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar natural. «Estoy buscando a mi sobrina. Se acaba de mudar a esta zona, se parece a la chica de la foto. ¿Alguna de ustedes la ha visto por aquí?». Una anciana con gafas gruesas miró la foto, entrecerrando los ojos como si intentara recordar algo. Luego exclamó: «Ah, sí. Es la señorita Alma. Vive en el cuarto 301 allá arriba. Hace tiempo que no la vemos por casa. Seguro encontró un buen trabajo en la ciudad, bendito sea Dios». Sonrió, pero sus palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Alma Morales. El nombre que había visto en el sobre de dinero dentro de la caja de zapatos volvió a mi mente, confirmando el temor que me perseguía desde hace tiempo. La mujer que vivía en mi casa, la que cuidaba a mi nieto, era Alma Morales, no Camila. Le di las gracias a la señora con la voz temblorosa y me alejé, con pasos pesados como si llevara plomo en los pies. Alma Morales. Un nombre desconocido, pero ahora era la llave que abría el oscuro secreto de mi familia. Me senté en un banco cercano, tratando de respirar hondo para calmarme, pero por dentro todo era un caos. ¿Por qué se hacía pasar por Camila? Y la verdadera Camila, la que estaba en Puerto Vallarta con otro hombre, ¿qué papel jugaba en toda esta farsa? En el taxi de regreso a casa, permanecí en silencio, mirando por la ventana sin ver nada más que las luces borrosas de la ciudad pasando rápido. En mi mente, el nombre Alma Morales se repetía una y otra vez,
como una canción rayada que no dejaba de sonar. Apenas crucé el portón de mi casa, el teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje de Teresa, corto pero urgente. Encuéntrame en la cafetería de siempre. Ahora mismo sentí un vuelco en el pecho. Le pedí a la empleada que cuidara de Emilio. Le dije que tenía algo urgente con una amiga y tomé otro taxi, rumbo a la cafetería donde todo había comenzado. En el camino, me sentía como si estuviera entrando en un laberinto, donde cada giro revelaba un secreto nuevo, y no sabía si tendría la fuerza para llegar al final. Teresa ya me esperaba en un rincón apartado, donde la luz amarillenta de una lámpara colgante apenas iluminaba su rostro serio. Frente a ella había un expediente delgado, sin té ni café, solo un vaso de agua. Eso me inquietó aún más. Teresa no era de perder el tiempo en cosas sin importancia. «Siéntate, Rosa», dijo con voz grave, empujando el expediente hacia mí. Me senté, con las manos temblorosas, y abrí la carpeta. En la primera página, el nombre Esteban Vega aparecía en letras grandes y negras, como una sentencia. «Esteban Vega», comenzó Teresa, con la voz monótona como si leyera un informe, pero yo percibí la agudeza en cada palabra. 65 años, dueño de una cadena de restaurantes de mariscos de lujo. Viudo desde hace mucho, tiene 2 hijos que ya viven en el extranjero. Famoso en el mundo de los negocios por ser generoso, especialmente con las chicas jóvenes. Pasó a la página siguiente, mostrando revistas sensacionalistas antiguas, titulares llamativos en negrita. El magnate Esteban Vega y su nueva Rosa. Modelo X sale con empresario casi 70. Sentí la sangre en mi cuerpo calentarse y al mismo tiempo estremecerme. Esas líneas parecían contar una historia que no quería creer real. Él tiene historial de mantener amantes, continuó Teresa, sin una pizca de emoción en la voz. Cada pocos años cambia de una por otra, les proporciona casa, coche, una vida lujosa. A cambio, ellas deben acompañarlo a eventos, a viajes y, claro, complacerlo. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a romper mi pecho. Pensé en la foto que Alejandro había mandado, la imagen de Camila apoyada en el hombro del hombre canoso, y supe al instante que ese era Esteban Vega. Teresa me empujó una última foto hacia mí, mucho más nítida que la borrosa que Alejandro había enviado. Era Camila, en un restaurante elegante, las velas reflejándose en las copas de vino. Ella sonreía, la sonrisa que yo había creído destinada solo a esta familia, a Alejandro, a Emilio y a mí. Frente a ella estaba Esteban Vega, el cabello canoso peinado con cuidado, un traje caro ceñido al cuerpo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Hice uso de algunos contactos antiguos, dijo Teresa, bajando la voz. Confirmaron que la Rosa actual de Esteban es su nuera, Camila Rojas. Esto lleva casi un año así. Todo en mí estalló. Apreté las 2 manos hasta que las uñas se clavaron en las palmas y me dolió, pero no me importó. La ira y el dolor subieron, casi me faltó el aire. Camila, la muchacha a la que yo había amado y en quien había confiado, no solo había sido infiel, sino que se había vendido a cambio de una vida lujosa. Y peor aún, había contratado a alguien idéntica a ella, Alma Morales, para engañar a toda la familia, para seguir viviendo bajo la apariencia perfecta de esposa y madre. Sentí como si mi corazón se aplastara. Cada pedazo eran recuerdos de las comidas familiares, las veces que ella abrazaba a Emilio, los momentos en que yo creía que éramos una familia de verdad. Se atrevió a engañar a mi hijo, siseé entre dientes, la voz temblando por la rabia. Va a pagar por esto, Teresa. No me di cuenta de que apretaba el expediente hasta arrugar las hojas. Teresa puso su mano encima de la mía, un contacto suave pero firme, como para sacarme de la tormenta emocional. Cálmate, Rosa, dijo con voz decidida. Haremos que pague. Pero primero, usted tiene que aclarar el papel de esa tal Alma Morales en esta farsa. ¿Quién es? ¿Y por qué aceptó hacerse pasar por Camila? Asentí, pero por dentro era un caos. Esa noche me quedé en la cocina, tratando de mantener todo como siempre. El olor a ajo frito, cúrcuma y cilantro llenaba la cocina mientras preparaba arroz con pollo, el plato que a toda la familia le encanta, el que Camila decía que le recordaba las fiestas en su pueblo. Camila, no,
Alma Morales entró en la cocina. Acababa de bañar a Emilio. Aún tenía un leve aroma a jabón de bebé, un olor que yo había creído pertenecer a Camila, a esos momentos cálidos en familia. «Mamá, déjame ayudarte», dijo con voz alegre, arremangándose como si realmente perteneciera a este lugar. Se paró a mi lado y empezó a picar las verduras, con movimientos tan naturales como si lo hubiera hecho cientos de veces. Trabajamos en silencio, solo el sonido del cuchillo contra la tabla, pero el aire era tan denso que me costaba respirar. Sabía que había llegado la hora de enfrentarla, de terminar con esta farsa. Respiré hondo, sintiendo cómo se me expandía el pecho, y pronuncié ese nombre con una calma que daba miedo. Alma. La llamé sin mirarla, con los ojos fijos en el manojo de cilantro que sostenía. «Alcánzame el frasco de especias que está en el estante alto». Ella respondió por instinto: «Sí, señora», y estiró la mano para tomarlo. Pero en cuanto sus dedos tocaron el frasco, se quedó inmóvil, como si la hubiera atravesado una corriente eléctrica. Todo su cuerpo se tensó. Lentamente se volvió hacia mí. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba pálido, sin una gota de sangre. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante vi el pánico pasar por sus ojos, como el de un animal atrapado. No dije nada más. Simplemente la miré a los ojos, dejando que el silencio hablara por mí. Luego saqué del bolsillo del delantal un sobre de dinero, el mismo que había encontrado en la caja de zapatos, con el nombre Alma Morales, cuidadosamente escrito. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina, justo entre las dos, como una sentencia. «Ya lo sé todo», dije con voz firme, cada palabra grabándose en el aire. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos, y de sus labios salieron sollozos ahogados, llenos de dolor. Me quedé allí, observando a la joven temblar frente a mí, y por un momento sentí una punzada de compasión. Pero entonces recordé a Emilio, recordé a Alejandro, recordé la sonrisa falsa de Camila en el yate, y aquella compasión se desvaneció, devorada por la ira. La dejé llorar, sin interrumpirla, sin consolarla. Después de un rato, me agaché junto a ella. Mi voz se suavizó, pero seguía firme. «Levántate, cuéntame». Ella levantó la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas, el rostro deformado por el dolor y la vergüenza. Se limpió rápido las lágrimas y empezó a hablar con voz temblorosa. «Me llamo Alma Morales», dijo entrecortadamente. «Soy una niña abandonada. Crecí en un orfanato. Nunca supe quiénes eran mis padres. Mi vida siempre fue trabajar sin descanso para sobrevivir, sin cariño, sin familia». Se detuvo un momento, respirando con dificultad. «Hace unos meses estaba haciendo una entrega y conocí a Camila por casualidad. Se quedó impactada al verme. Dijo que me parecía a ella como 2 gotas de agua. Intercambiamos números porque nos pareció curioso». Bajó la mirada. Su voz se volvió más baja. «Al principio solo nos veíamos para tomar café, conversar un rato. Pero luego Camila empezó a pedirme favores. Me preguntó: ¿podrías hacerte pasar por mí una tarde? Tengo algo urgente». Acepté, y esa vez me pagó una gran suma, más de lo que ganaba en un mes. Me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Poco a poco, las veces se hicieron más frecuentes. Camila decía que necesitaba tiempo para arreglar asuntos personales. Cada vez me pagaba muy bien. La escuchaba con el corazón pesado. Pensé en Camila, allá en Puerto Vallarta, en brazos de Esteban Vega, mientras esta muchacha, Alma, ocupaba su lugar en mi familia. «¿Y aceptaste?», pregunté, con una frialdad que no quise mostrar. Alma asintió, dejando escapar más lágrimas. «Sé que estuvo mal, señora», sollozó. «Pero fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía una familia de verdad, que alguien me quería, que el pequeño Emilio me llamaba mamá». Me volví codiciosa con esa sensación. No quería perderla. Las palabras de ella fueron como una puñalada, no por la traición, sino por la sinceridad en su voz. La miré a los ojos y vi un verdadero arrepentimiento, pero no podía dejar que las emociones me dominaran. Ya había perdido demasiado por confiar ciegamente.
Si de verdad te arrepientes, dije despacio, con una voz firme pero no dura, ayúdame a terminar con este engaño. Alma levantó la mirada, con las lágrimas aún rodando por sus mejillas, pero con un brillo de determinación en los ojos. Se secó las lágrimas rápidamente y asintió varias veces. Lo haré, dijo, con una voz temblorosa pero segura. Lo que sea que usted me pida, lo haré. La miré, y en ese instante no vi a una cómplice, sino a una joven perdida, tan hambrienta de afecto que estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma. Pero no tenía tiempo para sentir compasión. Me levanté y puse mi mano sobre su hombro. Está bien, Alma, le dije. A partir de ahora trabajarás conmigo. Traeremos a Camila de vuelta, y ella tendrá que enfrentar lo que hizo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Caminaba por la cocina, preparando café, pero cada movimiento era mecánico, mi mente atrapada en las piezas de la verdad que poco a poco encajaban. Alma limpiaba la mesa en silencio, y de vez en cuando me miraba, como si esperara una orden. Ya no éramos suegra y nuera, sino dos aliadas forzadas, unidas por un oscuro secreto. Emilio, que normalmente hablaba sin parar como un pajarito, estaba inusualmente callado, sentado en la sala dibujando. Tal vez él también sentía la tensión invisible que cubría la casa. Mientras servía el café, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Alejandro. «Mamá, la fiesta ya terminó. Estoy en camino a casa. Probablemente llegue esta noche». Mi corazón dio un vuelco, como una campana anunciando que la obra estaba por llegar a su fin. Le mostré el mensaje a Alma, y ella asintió con la mirada firme, como si ya estuviera lista para el siguiente paso. «Escríbele de verdad a Camila», le dije en voz baja pero decidida. «Dile que regrese de inmediato». Alma tomó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. Me mostró el mensaje antes de enviarlo. «Mamá quiere organizar una cena familiar sorpresa para Alejandro. Dice que te ve cansada, que quiere que descanses. Deberías volver pronto para prepararte». Asentí, admirando en silencio su inteligencia. Ese mensaje era la excusa perfecta, lógico y a la vez un golpe al orgullo de Camila, que pensaría que su doble había cometido un error. Unos minutos después, el teléfono de Alma vibró. Camila respondió: «Está bien, esta tarde busca una excusa para salir por una hora. Así puedo entrar a la casa. No dejes que mamá sospeche». Nos miramos, un acuerdo silencioso entre las dos. El plan ya estaba trazado. Por la tarde, Alma se puso un abrigo y, alzando la voz para que se oyera por toda la casa, dijo: «Mamá, voy al supermercado a comprar un poco de postre para la cena». Asentí, fingiendo estar ocupada con la limpieza, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando Alma se fue, empecé a preparar la cena, acomodando todo como si fuera una verdadera reunión familiar. Cociné el pozole favorito de Alejandro, corté las verduras, añadí las especias, pero cada movimiento era parte de una representación. El aroma de la comida llenó la casa, trayendo consigo una falsa sensación de calidez, pero yo sabía que todo era solo una fachada. Aproximadamente 40 minutos después, escuché un auto entrar al patio. La puerta se abrió, y la verdadera Camila entró, con un pollo asado envuelto en papel aluminio, aún caliente. «Mamá, debió ser un día agotador», exclamó con una voz alegre, como si nada hubiera pasado. «Compré pollo asado para celebrar que Alejandro volvió a casa». Eché una mirada rápida al dorso de su mano cuando dejó el pollo sobre la mesa. La cicatriz en forma de media luna era perfectamente visible, una prueba irrefutable de que esta era la verdadera Camila. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro sereno. «Sube a bañarte y cámbiate de ropa», le dije con voz suave, aunque por dentro me invadía el frío. Camila empezó a hablar con entusiasmo sobre su viaje para visitar a su tía enferma, como si realmente creyera que yo no sabía nada. Eché un vistazo hacia la puerta trasera, que había dejado entreabierta a propósito, y vi la silueta de Alma esperando. Asentí levemente, una señal discreta. En ese momento sonó el timbre. Alejandro había llegado. «Yo abro»,
gritó la verdadera Camila, corriendo hacia la puerta con una sonrisa radiante. Al mismo tiempo, le hice una seña a Alma. Ella respiró hondo y entró en silencio por la puerta trasera, quedándose en medio de la sala, vestida con un atuendo completamente diferente al de Camila. La puerta principal se abrió y Alejandro entró, sonriente. «Mami, ya llegué». Pero su sonrisa se congeló. Su mirada fue de Camila, en la entrada, a Alma, en la sala, y luego volvió a Camila. Dos mujeres idénticas, con ropa distinta, lo observaban fijamente. El rostro de Alejandro pasó de la sorpresa a la confusión absoluta, como si su mundo acabara de derrumbarse. Camila también se quedó paralizada, moviendo los labios sin poder emitir sonido alguno. El aire en la habitación era tan denso que apenas podía respirar. Entonces Emilio bajó corriendo las escaleras, vio la escena y exclamó con la inocencia que solo un niño puede tener: «Ah, tengo dos mamás». Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla, y aunque rompieron la tensión, también me atravesaron el corazón. El pequeño no tenía idea de que su familia estaba al borde del colapso. Alejandro me miró, con los ojos llenos de preguntas, suplicando una explicación. Di un paso al frente, con la voz firme, sin emoción alguna, como si hubiera ensayado ese momento toda la vida. «Siéntate, Alejandro», le dije, y luego me dirigí a Camila. «Tú también». Coloqué sobre la mesa de centro las pruebas que Teresa y yo habíamos reunido, la impresión de las facturas del hotel, la foto que Alejandro había enviado y la información sobre Esteban Vega. Relaté todo, desde la llamada desesperada de Alejandro, la investigación de Teresa, hasta la confesión de Alma. No miré a Camila. No quería ver su rostro. Solo me concentré en mantener mi voz firme, sin temblores. Cuando terminé, Alejandro no me miró. Su mirada estaba fija en Camila, que temblaba, con el rostro tan pálido como el papel. Su voz fue gélida, sin rastro de emoción. «No quiero volver a oírte mentir nunca más». Camila entendió que ya no había escapatoria. Su cara se enrojeció. La dulzura fingida que yo conocía se desvaneció, dejando al descubierto toda su amargura. Gritó, con una voz rota por la rabia: «¡Sí! ¡Fui yo! ¿Y qué? ¿Crees que puedo seguir viviendo así? ¿Alguna vez estás en casa? Este amor murió hace mucho». Señaló a Alejandro. Luego se volvió hacia mí, con los ojos filosos como cuchillas. «Estoy harta de fingir ser la esposa perfecta, la nuera perfecta. ¿Tienen idea de todo lo que he sacrificado?». Las palabras de ella fueron como una puñalada, pero no sentí dolor. En su lugar, solo sentí una profunda decepción. La había querido, la había considerado parte de la familia, pero ahora, frente a mí, solo había una extraña arrastrada por sus propias ambiciones egoístas. Alejandro, a diferencia del estallido de Camila, mantenía una calma aterradora. No gritó, no discutió, solo la miró, con una mezcla de compasión y firmeza en los ojos. Luego caminó hacia el mueble del salón, sacó una carpeta de documentos y la colocó sobre la mesa con un leve clic. «Yo también lo creo», dijo Alejandro, con voz fría pero firme. «La preparé después de verte abrazar a tu amante en la cubierta del barco». Era la solicitud de divorcio, redactada con cuidado, como si hubiera sabido que este día llegaría. Camila se quedó paralizada, con la mirada fija en el papel, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego soltó una risa loca, amarga y desesperada. Le arrebató el bolígrafo de la mano a Alejandro, firmó de un trazo rápido al final del documento y lanzó el bolígrafo sobre la mesa, como si quisiera descargar toda su rabia. «Me quedaré con Emilio», dijo, con voz temblorosa pero desafiante. Alejandro la miró directo a los ojos, sin vacilar. «Con las pruebas de tu engaño y de haber descuidado a nuestro hijo, no tendrás ningún derecho», respondió, con una seguridad que sonaba a sentencia. Yo me quedé ahí, observando en silencio, sintiendo una parte de mí queriendo gritar, queriendo preguntarle por qué había traicionado a esta familia. Pero guardé silencio, porque sabía que las palabras ya no tenían sentido. Camila miró a Emilio por última vez. El niño seguía en la esquina de la habitación,
con una expresión confundida, sin entender del todo lo que pasaba. En sus ojos no vi amor, solo la rabia de quien ha perdido. Se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. El golpe de la puerta al cerrarse sonó como el punto final de los años que alguna vez creí felices. Pasaron varios meses y nuestras vidas poco a poco volvieron a la calma, aunque la herida seguía latiendo. A través de amigos en común supe que Esteban Vega había abandonado a Camila. Pronto la reemplazó por una modelo más joven, dejando a Camila viviendo en una pensión vieja, mudándose constantemente por las deudas. Una parte de mí sintió alivio, pero una parte mucho más grande sintió tristeza. Alguna vez la había querido. Había pensado que era parte de nuestra familia, pero ahora solo era una sombra lejana, atrapada en sus propias malas decisiones. Alma, la joven que una vez se hizo pasar por Camila, todavía nos visita de vez en cuando. Ya no es una sustituta, sino una amiga de la familia. A menudo me ayuda a cuidar de Emilio, juega con él, y veo en sus ojos una sinceridad que antes no había notado. Emilio la sigue mucho, y a veces, con su inocencia, la llama mamá. Cada vez que lo hace, los ojos de Alma se iluminan con una emoción contenida. Ella no lo corrige, solo sonríe y lo abraza con fuerza. Una tarde, mientras Alma y yo estábamos sentadas en el porche mirando a Emilio dibujar sus coloridos cuadros, ella me contó que estaba haciendo voluntariado en una iglesia cercana, cuidando a niños huérfanos. «Quiero compartir el amor que recibí de su familia», dijo, con una voz suave pero llena de significado. «Antes no sabía lo que era tener una familia, pero usted y Emilio me lo enseñaron». Se volvió hacia mí y sonrió, una sonrisa tranquila y sincera. «Usted me enseñó lo más importante, doña Rosa». «¿Qué cosa, hija?», pregunté con ternura, sintiendo una calidez colarse en mi corazón. Ella me miró y sus ojos brillaron. «Que nadie debe construir su felicidad sobre una mentira». Sus palabras fueron como una brisa suave que alivió las heridas en mi alma. Sonreí y puse mi mano sobre la suya. «Y aprendiste bien esa lección, Alma. Elegiste estar del lado de la verdad, y eso me hace sentir muy orgullosa». Miré hacia el jardín, donde Emilio corría y reía. Su risa sonaba como una melodía que curaba. Nuestra vida ya no era la misma, pero sabía que, junto a Alejandro, Emilio y también Alma, volveríamos a construir una verdadera familia, una que no se basara en mentiras. Después de todo, entendí que la vida me había enseñado algo. La confianza es lo más valioso, pero también lo más frágil. Una sola mentira puede destruir una familia entera, hacer que el amor, el respeto y la felicidad se desvanezcan como arena entre los dedos. Antes creía que el perdón podía salvarlo todo, pero comprendí que la verdad es el único cimiento del amor y la paz. Las personas pueden equivocarse, pueden ser débiles, pero si eligen ocultar en lugar de enfrentar, tarde o temprano la oscuridad lo devora todo. La lección que quiero dejarles es esta: no construyan su felicidad sobre la mentira, porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso ocurra, solo quienes se atrevan a enfrentarse a ella encontrarán la libertad en su corazón. La historia que acaban de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.